Bueno, pues ya avanzó en el Senado esta propuesta de la organización delictiva de la secta y sus aliados para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Va al Senado ahora, será votada en el Senado y pues la van a aprobar, obviamente, porque Morena tiene una mayoría simple y con eso les es suficiente. Es muy triste, de verdad, que la gente se haya tragado el cuento del merolico, de lo que les dice en la mañanera. Ninguno de los fideicomisos, ninguno de estos que van a extinguir, ninguno afecta a los magistrados, a los jueces de la Suprema Corte, ninguno. Yo reto al que quiera aquí en el canal, a que me demuestre que un solo ministro de la Corte se beneficia de uno solo de estos fideicomisos. Ninguno. Pero es que no se dieron a la tarea de investigar, nada más creyeron lo que dice López. Es como palabra de López, es palabra de Dios y ya. Pero pónganse a buscar ustedes mismos, adoctrinaditos, y van a ver que no hay un solo fideicomiso que vayan a extinguir que le afecte a los ministros. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues bueno, es la intención de López, es una venganza, porque le dejaron de aprobar todas sus pendejadas que estuvo mandando durante el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Y detener, obviamente, las cosas que a Arturo Saldívar le ordenaba a López que no pasaran. Como eso cambió a partir de enero, López está muy enojado. Porque él quería y tenía controlado pues prácticamente los tres poderes. Saldívar en el legislativo, en el judicial. Las cámaras, las dos, las tenía con mayoría en el legislativo y obviamente pues el poder ejecutivo de él. Pero se le fue de las manos. No quedó su ministra pirata. De eso va todo. Y esto sí le pega a los trabajadores del Poder Judicial. Y es algo que, a menos que se dediquen ustedes a buscarlo por cuenta propia, sin estar haciéndole caso al merolico, van a poder darse cuenta de ello. ¿Dónde va a acabar esto? Miren, se los va a decir un senador panucho, porque esa es la realidad. Va a acabar en manos de quién creen, de la Suprema Corte. ¿Y qué va a hacer la Suprema Corte? Declararlo inconstitucional, porque atenta contra derechos adquiridos por los trabajadores y por lo tanto es inconstitucional. Esto es solamente una laraca, otra vez para azuzar a la jauría, para que ataque a los ministros y que el Poder Judicial sea tomado como botín electoral para que la gente crea que lo más conveniente es que en 2024 se haga una reforma al Poder Judicial para que sean electos los ministros a través de voto directo. Eso es todo. Pero esto es un triunfo pírrico para la organización delictiva de la secta, porque yo les aseguro que antes de que termine el año, esto ya llegó a la Suprema Corte y antes de que termine el año lo van a echar para atrás. Otra vez. Y así es. No se dieron a la tarea de investigar. Qué pena, qué lástima. Deben sentir horrible los atolizados que llegue un panucho, imagínense, de la organización criminal del PAN y se los explique así, con manzanitas. A ver, siéntense ahí, mis niños. Les voy a explicar en qué va a terminar toda esta laraca del infame merolico. Escúchenlo. A mí me daría vergüenza que un panucho me tratara de corregir la plana. Me daría vergüenza. A ustedes no. Ustedes ya perdieron hasta eso. Muchas gracias. Quisiera comentar algo. Realmente lo que el Senado está haciendo es atropellando con una mayoría las leyes de este país, específicamente la destrucción de fideicomisos, contrario a lo que les está permitido hacer. Saben que esto seguramente va a meritar la suspensión desde la Corte, lo saben perfectamente, porque atropellan derechos humanos y atropellan derechos laborales que están consagrados en el 127 de la Constitución. ¿Qué va a pasar en el Senado? Seguramente, como aprueban muchas cosas sin pensar, sin ver, porque pareciera que no les está permitido ni pensar, ni razonar, ni argumentar, solo votar. Vergüenza les debería dar, pero pareciera que es así. Realmente lo que están es por consumar un atropello, sabiendo que esto seguramente se va a revertir, pero la apuesta es poder demeritar al Poder Judicial. Eso es lo que está en el fondo, atacar, como ya lo dijo la senadora Xóchitl Gálvez, atacar al Poder Judicial para poderlo disminuir, para poder tomar el control en el futuro. Esa es su aspiración del Poder Judicial en este país. Y no son privilegios, son derechos de los trabajadores
que no afecta a un solo ministro de la Corte, ninguno de los fideicomisos, así se extinguieran en este momento. Y por otro lado, que tampoco se nutren de recursos públicos, esto desde 1999, tiene 24 años que no hay un peso de la Federación de esos fideicomisos, 24 años. ¿De qué están hablando? Mentiras. El presidente miente en la investidura que tiene, se asume en la mañanera como que todo el mundo le va a creer y algunos, muchísimos mexicanos de buena fe, no se imaginan que alguien con la banda presidencial, con lo que representa, fuera capaz de mentir en la forma que lo hace el presidente de la República. Y eso es lo que está en el fondo y es lo que están destruyendo los fideicomisos por atacar a los trabajadores, por supuesto, pero principalmente al Poder Judicial y tomar el control. No son privilegios, son derechos de los trabajadores. ¡Bravo!